Le damos gracias a Dios por este tiempo, este privilegio que nos da de estar acá en su casa de oración. Le damos gracias a Dios también por el privilegio que nos da de poder llegar a través de las redes sociales hasta su hogar, donde usted se encuentre en este momento. Le damos gracias a Dios también porque a cada uno de nosotros nos tiene con vida, nos tiene saludables. Y también, hermanos, le damos gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día. Amén. Hermanos de la iglesia de Jerusalén, le mandamos un saludo. Igual a todos los hermanos que nos van a estar ahí en sintonía también a través de estas redes sociales. También les mandamos un saludo. De igual manera a los amigos y todos aquellos que vayan a conectarse, vayan a ver este video. Que el Señor les bendiga y les mandamos un saludo a cada uno de ustedes. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Jerusalén. En esta noche, antes de empezar el mensaje, yo quiero dar una pequeña introducción acerca de la iglesia. Amén. Creo que quizás no lo hemos hecho, pero nosotros, la iglesia se llama Iglesia de Jerusalén. Para aquellos que no conocen de la iglesia, estamos bajo un concilio que se llama Unificación Evangélica Pentecostés, que nosotros hemos puesto Iglesia UEP, eso quiere decir Iglesia Unificación Evangélica Pentecostés. Al frente de la Iglesia de Jerusalén está el hermano Mario García, su esposa, y estamos también bajo la dirección del concilio con el pastor general, el pastor Oscar Turcios. Así que por si hay alguien que quizás diga, bueno, ¿y quiénes son o a dónde pertenecen? O sea, estamos bajo un concilio porque pues estamos bajo la tutoría de ellos, pero sabemos que todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo somos hijos de Dios. Nada más esto es como algo para identificarnos, pero sabemos que todos aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, que lo hemos aceptado, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, venimos a formar un solo cuerpo. Delante de Dios no va a existir concilio concilio otro, sino solamente los corazones contritos y humillados y aquellos lavados con la sangre del Cordero. Así que, hermanos, nada más eso quería darles a entender, a conocer. Quizás por algunos que no nos conozcan, estamos en la ciudad de Southgate, en Los Ángeles, California. Así que eso era lo que quería darles a conocer. Bueno, hermanos, en esta noche vamos a dar inicio con lo que es la palabra del Señor. Pero sin antes, hermanos, antes de entrar a la palabra, yo quiero que oremos para que el Señor nos guíe en todo lo que vamos a hablar, a lo que vamos a transmitir, para que sea de bendición a nuestras vidas y que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos y alimentados con la palabra del Señor. Oramos, hermanos. Ore usted ahí en su casa, levante sus manos a Dios, ahí donde usted está, dele honra y gloria al Señor, porque Él lo está mirando. Nosotros quizás no lo estemos viendo a usted, pero usted nos está viendo a nosotros y Dios lo está viendo a usted. Así que, hermano, usted ahí entre en esa misma comunión. Oremos juntos y demos honra y gloria a nuestro Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, este privilegio que nos da de poder, Señor, pararnos, Señor, en este lugar y poder, Señor, llevar el alimento, llevar la palabra, Señor, a tu iglesia, Señor, a tu pueblo, aún aquellos que no te conocen, que van a escuchar esta palabra. Oh Señor, te pedimos en esta hora que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, dándonos la dirección para poder transmitir esta palabra, para poder, Señor, llevar a cabo esto, Señor, que ya, Padre bendito, lo hemos, Señor, puesto en nuestro corazón de que así lo llevaríamos a cabo. Que en esta noche, Señor, tu palabra no vuelva a ti vacía, como lo dice ella misma, que no vuelve a ti vacía, sino que haga todo lo que tiene, lo que tú has provisto que vas a hacer, Señor. Ayúdame, Señor, tú conoces mis limitaciones. Te pido que pongas las palabras, Señor, por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, que pongas tú las palabras, Padre,
para que pueda hablar, Señor, con denuedo, con sabiduría, con entendimiento, conocimiento de tu palabra. Igual te pido, Señor, por la fortaleza espiritual para nuestros hermanos, fortaleza espiritual a cada uno de ellos, esa fe, Señor, esa confianza, esa convicción, Señor, que no cese, que no falte en nuestra vida, Señor. Te pedimos por los que están enfermos, Señor, ayúdalos, Señor. Si esa enfermedad no es de muerte, sánales, Señor. Si ese es el vehículo que tú vas a usar para que vengan al camino de la vida eterna, sálvales, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayuda a los médicos, ayuda a aquellos que están, Señor, en los hospitales, Señor. Oh, Padre, ayúdalos y guárdales, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Oh Padre, en esta noche vamos, Señor, a escudriñar tu palabra. Ayúdame, Señor, y dame ese denuedo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén y amén. Hermanos, como ya miraron ustedes, hay un título ahí que dice un establecimiento de Dios para el hombre, que se encuentra en Hebreos 9:27. Yo quiero leer ese versículo y lo leemos como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y de la manera, dice, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hermanos, hablar, hermanos, del tema de la muerte o del morir no es un tema, hermanos, muy agradable, quizás, o de mucho agrado para nosotros. Pues es un tema a simple vista que no tiene quizás nada atractivo. No tiene un atractivo como que quizás hablásemos de bendiciones, de cómo Dios nos bendice, de cómo Dios nos liberta, de cómo Dios va como poderoso gigante. Es un tema no tan, hermanos, agradable al oído humano. Pero, hermanos, Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra como hombre, Él, antes de ir a la cruz, antes de padecer la muerte, Jesucristo habló con sus discípulos. Jesucristo les habló de su muerte. Jesucristo les habló a ellos y les expuso a ellos que tenía que morir. Él habló, pero el hablarles de la muerte a ellos fue algo, hermanos, que Él quería mostrarles a ellos, que había un propósito detrás de todo aquello que vendría por medio de su muerte. El niño, por ser niño, pues no va a querer morir. El joven, por ser joven, no va a querer morir. ¿Por qué? Porque le dice el joven: no he disfrutado, no he visto de la vida. El adulto, por ser adulto, porque quizá ya es padre, dice: no quiero morir porque tengo mis hijos, quiero verlos crecer. El anciano, por ser padre y ser abuelo, dice: no quiero morir porque tengo mis hijos, tengo mis nietos y quiero disfrutarlos. Pero, hermanos, en esta noche la palabra de Dios nos habla acerca de la muerte y nos muestra que hay un cumplimiento que se llevará a cabo, porque hay un propósito, así como el que hubo en Cristo Jesús. Hay un propósito a cumplirse. Hay un propósito, hermano, por lo que la palabra de Dios dice, que de modo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Por qué? Porque, hermanos, en 1 Corintios 15:21 nos habla y nos dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Oh, hermanos, cuando usted y yo miramos, hermanos, en la palabra del Señor, el establecimiento de Dios para con los hombres, oh, hermanos, miramos, hermanos, que es algo, yo lo llamo de esta manera, es el vehículo el cual Dios ha establecido para darnos, hermanos, la vida eterna. Es el vehículo, hermanos, que Dios tiene
para nosotros, los hombres, los seres humanos, para darnos la vida eterna. Pero hermanos, no. Y en esto, hermanos, quiero recalcar algo en esto, porque dije para todos los hombres. Sí, para todos los hombres está establecido morir, pero para los hijos de Dios está establecido morir también, pero es descansar en los brazos del Señor. Esa es la diferencia. Por eso en esta noche hablaremos, hermanos, acerca de la muerte, pero no de cualquier muerte, o no de una muerte, hermanos, una muerte sin esperanza, sino una muerte con esperanza, una muerte, hermanos, que nos llevará, hermanos, al descanso, no, hermanos, a seguir padeciendo, porque les decía, hablar de este tema, solamente muchas veces lo hablamos, hermanos, cuando estamos en los funerales, cuando alguien ha partido, entonces tocamos estos temas, pero cuando pensaba yo en predicar en este día, el Señor me daba este sentir de hablar de esto, de hablar de la muerte, porque muchos de nosotros como hijos de Dios a veces tenemos miedo, a veces somos sinceros, si somos sinceros todos, quizás no quisiéramos llegar a ese punto. Ya lo mencionaba por el niño, el joven, el adulto o el anciano, por sus cualidades o condiciones, lo que sea. Pero yo quiero decirle algo, hermano, en esta noche, que este es un tema que se debe de hablar. Este es un tema que debemos de verlo, no con los ojos como lo ven las personas que no tienen a Cristo, sino un tema, hermanos, que debemos de verlo, hermanos, con los ojos del Espíritu. Mirarlo como aquello a lo cual vamos nosotros, hermanos, a llegar, pero no para pasar una eternidad fuera de Cristo, fuera de la voluntad fuera de lo que Dios tiene para con nosotros. Porque la palabra de Dios nos lleva y nos dice, ahí donde estamos en Hebreos 9:27, que está establecido, o sea, ha sido destinado. Hay un día que ha establecido Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque la muerte entró por un hombre. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios los creó para, hermano, nosotros no sabemos, la Biblia no, yo no he leído donde dice que Adán, mientras estuvo en el huerto de Edén, vivió 1000 años, 5000 años, yo no sé cuántos años vivió, pero sí me imagino que fueron bastantes años. El problema fue cuando Adán y Eva pecaron, entonces entró la muerte por el pecado. Desde entonces Dios estableció un día en el cual todo ser humano, de hecho de carne y huesos, tenía que pasar por ese momento. Pero la pregunta acá es, cuando ese día se nos llegue, estaremos mirando nosotros como el apóstol Pablo miraba y él decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si nosotros estamos mirando la ganancia que tendremos después de morir como hijos de Dios, entonces para nosotros no sería o no será algo, hermano, de tristeza a nuestra vida. Como humanos quizás, como humanos que somos, quizás sí llegue un cierto grado de tristeza por dejar a nuestros familiares. Pero algo hay más grande después de ese paso, después que ese vehículo, que podamos tomar ese vehículo. Algo más grande que viene para nuestras vidas. Así que, hermanos, quizás este tema, como les decía al principio, no es de mucho agrado, pero en esta noche espero que usted me entienda. Espero que usted, hermanos, no se sienta ahí, como mucha gente dice, bueno, ¿para qué hablar de la muerte? Vas a traer mala suerte. Nosotros no creemos en la mala suerte. Nosotros creemos en la buena voluntad de Dios. Hablar de la muerte nosotros lo podemos hacer con toda libertad, porque sabemos, hermanos, que
conforme a la palabra, ¿qué va a suceder? ¿Y por qué, hermanos, siento yo que Dios me llevaba a meditar en esto? Porque estamos pasando tomando lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo en este tiempo. Y aún aunque no estuviéramos viviendo esto, hay mucha gente que a diario se muere, no solamente por lo que está sucediendo de la pandemia esta. Hay mucha gente que muere de muchas cosas. Pero tomando lo que está sucediendo, hay mucha preocupación. Mucha gente dice, pero si me muero. Otros dicen, a la muerte hasta ahí se terminó todo. Pero conforme a la palabra, miraremos de que al morir no se termina todo ahí, no queda todo ahí. El cuerpo va al polvo, donde fue tomado. Pero el espíritu va al que lo dio, dice la palabra del Señor. Seguimos avanzando. Porque dice que Jesús en su naturaleza humana tuvo que sufrir la muerte. ¿Pero por qué tuvo que sufrir la muerte? Para darnos vida y salvación. Mira lo que dice ahí mismo en Hebreos. Vaya juntamente conmigo, hermanos, Hebreos ahí 9, versículo 16. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Por qué? Porque al morir Cristo, las promesas de Dios, de la resurrección y vida eterna para aquellos que le aman, se hace, hermanos, o se activó cuando Cristo murió en aquella cruz por nosotros. Oh, hermanos, Cristo fue y padeció, porque acordémonos que Él se hizo totalmente, hermanos, o vino y se hizo humano. Por eso la palabra del Señor dice que como está establecido que los hombres mueran una vez, así también Cristo murió. Pero Él no se quedó en la tumba. Nosotros al morir no nos vamos a quedar en la tumba. Nosotros al morir, hermanos, va a llegar también un tiempo establecido en el que Dios ha establecido que Jesucristo volverá y Él nos hablará, y cuando nosotros escuchemos la voz, cuando estemos en los sepulcros, dice que de ahí nos levantaremos. Esa es promesa de Dios, porque así Dios lo ha prometido, así Dios lo ha establecido y así será. Porque Él fue molido por nuestra rebelión, dice Isaías. Fue azotado, Él sufrió todo por nosotros. Él habló de todo ello a sus discípulos. Nosotros, hermanos, al estar hablando en esta noche de este tema, es para que tomemos aliento de que si algo, hermanos, viene a nuestra vida, si algo sucede, hermanos, que tengamos plena convicción de que usted y yo, como hijos de Dios que somos, hermanos, no vamos a ir, hermanos, a seguir padeciendo. Mire, hermanos, estamos en este cuerpo. Desde que nacemos empezamos a sufrir. El niño, a veces hay niños que desde que nacen enfermos, empiezan a sufrir. Pero usted y yo, hermanos, al llegar a este momento que está establecido, como dice la palabra del Señor, iremos al descanso. Pero sigamos adelante, porque dice ahí mismo en Hebreo, pero vaya un poquito más adelante, versículo 9, capítulo 9, versículo 15. Dice, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Hermanos, es que al morir, como Cristo murió, nosotros, hermanos, al morir dice que, hermanos, recibiremos la promesa de la herencia eterna. Cuando yo, hermanos, estaba preparando esto, se me venía lo de la introducción a mi mente, que es algo que a veces muchos hermanos no quieren hablar de esto, pero esto es importante para que entendamos y visualicemos que la muerte, hermanos, es el paso para la herencia eterna que Dios nos ha preparado por medio de Cristo. Que la muerte es el paso, hermanos, para coronar nuestra carrera. La muerte es el paso, hermanos, para poder, hermanos, recibir esa herencia que Dios nos ha preparado a nosotros
como hijos suyos que somos. Por eso todo aquel que no ha aceptado a Jesucristo, si en esta noche muriera, yo no le estoy juzgando, pero la palabra de Dios dice que el que no está escrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, esto a nosotros nos tiene que llenar, hermanos, de confianza. Nos tiene que llenar a nosotros, hermanos, de esa confianza, hermanos, en el Señor, de que le miraremos, de que estaremos con Él, porque somos sus hijos, porque Cristo es mediador de un nuevo pacto, y en ese pacto hemos sido incluidos todos aquellos que hemos sido rociados con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque dice la herencia eterna. Dice, todo esto que miramos son promesas. Ya lo hemos visto, son promesas que Dios nos ha dado. Porque, hermanos, miramos la herencia eterna es promesa, pero promesa después de que moramos. Promesa después de que gustemos del establecimiento que Dios ha dejado para con los hombres. Como lo dice, hermanos, ahí, Primera de Corintios 15, versículo 22, dice, porque así como en Adán, dice, todos mueren, dice, también en Cristo, todos serán vivificados. Hermanos, esta palabra, hermanos, dice que todos somos vivificados en Cristo Jesús. Todos morimos, ¿por qué? Porque por el pecado que vino desde Adán y Eva. Pero en Cristo todos seremos vivificados. Está hablando de aquellos que hemos aceptado a Cristo. Está hablando de aquellos que hemos dado nuestra vida al Señor, que le hemos entregado nuestro corazón al Señor. Y yo buscaba la palabra vivificar, vivificado. Dice dar vitalidad o fuerza a una persona que estaba débil. En este cuerpo hay debilidad. Este cuerpo, dice la palabra del Señor, que carne y sangre no podrán heredar el reino de los cielos. Por eso es que tenemos que pasar ese momento establecido que Dios ha dejado. Porque Él nos dará vitalidad y fuerza. Porque había debilidad en nosotros. Hay enfermedades, a veces nos duelen los huesos. A veces, hermano, nos cuesta para levantar las manos porque hay dolor en las manos. Hay debilidad en este cuerpo. Pero al pasar ese paso, o lo establecido por Dios, dice que Él dará vitalidad. La palabra vitalidad dice que es cualidad de tener vida. Oh, hermanos, es que por eso la palabra de Dios dice, cuando miramos ahí en Hebreos 11, donde habla acerca de los héroes de la fe, dice que Dios no se avergüenza de llamarlos hijos, de ser Dios para ellos. Porque ellos tuvieron fe, murieron anhelando llegar a aquel lugar, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarlos hijos a ellos. De igual manera nosotros, ¿por qué? Porque es después de muertos es una cualidad de vida, pero una vida no como la física, sino la vida eterna que está preparada para nosotros. La vida eterna que Dios ha preparado para nosotros. Entonces dice cualidad de vida. Y la cualidad dice que es un componente permanente. O es una cualidad de vida, pero no es una cualidad de vida por ciertos años como los que se nos ha dicho en la Biblia que vamos a vivir en esta tierra, sino que es una cualidad, dice que es un componente permanente. Oh, hermanos, es que el vehículo que Dios va a usar, o lo establecido que Dios ha establecido, es para la permanencia, la verdadera vida que vamos a disfrutar allá. Porque la palabra de Dios dice que allá no habrá más tristeza, allá no habrá más dolor, allá no pagaremos renta. Allá, hermanos, Dios tiene preparado un lugar para nosotros gratis. Él es la luz, dice que allá no pagaremos bill de luz. Dice que hay un río que fluye allá, hermanos, un río de agua. Hay un mar, la palabra dice mar de cristal. Habla de un árbol que da 12 frutos.
Hermanos, allá tendremos todo, hermanos, con Él. Acá tenemos promesas que Dios nos ha dado. Las disfrutamos, sí. Pero allá tenemos, hermanos, la permanencia. Y allá disfrutaremos todo a cabalidad. Lo que Él nos ha prometido. Y sobre todo la vida eterna. Preparada para nosotros, sus hijos. Oh, qué bueno es el Señor. Vivificar también dice que es descanso de los problemas. ¿Cuántos problemas nosotros tenemos en esta tierra? Hay que pagar renta, ya lo decía. Que hoy en este tiempo muchos no están trabajando. Hay que pagar renta y dicen, ¿cómo la voy a hacer? Problemas. Que se enfermó, va para el hospital, problema. Dice que vivificar también es el descanso de los problemas. En el Salmo 143, 11 dice, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Mira, hermanos, dice que toda la creación gime por ver la redención de los santos. Hermanos, hay una angustia en esta tierra, que porque no hay paz, que porque no hay seguridad, de que porque vienen enfermedades, que porque viene esto y porque viene lo otro, hay angustias. Pero el salmista dice, por tu nombre, oh Jehová, el paso de la muerte, en el paso de la muerte, Él lo vivificará, y por su justicia, Él sacará nuestra alma de angustia. Nuestra alma está angustiada en esta tierra, hermanos. Nosotros muchas veces nos queremos aferrar a esta vida. Y digo nosotros porque yo voy primero. Yo sé que yo tengo mis hijas que están pequeñas. Yo quiero verlas crecer. Pero hay un día establecido para mí, que Dios ha establecido. Yo no sé cuándo llegará ese día. Pero la importancia es estar mirando con los ojos del Espíritu, como lo dice la palabra del Señor. Porque el mismo salmista decía en el Salmo 119, 25. Él dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Y él dice, vivifícame según tu palabra, o sea, según sus promesas. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que yo le decía, como decía el apóstol Pablo, tomando, hermanos, como lo que dice en el Salmo 119, 25, abatida está mi alma hasta el polvo, vivifícame según tu palabra. El apóstol Pablo, él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El salmista está diciendo, mi alma está abatida. Él le dice, vivifícame según tu palabra. Porque el apóstol Pablo miraba y él dice, el morir es ganancia. Él estaba viendo, hermanos, que la vivificación, el reposo vendría después del paso de la muerte. Por eso no debemos de tener miedo, hermanos, de ver esto, porque Eclesiastés habla una verdad muy grande, que él dice, Eclesiastés 7:1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver, por lo que estamos mirando. Él dice, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque el niño, ya se lo decía al principio, el niño desde que empieza a padecer, empieza a sufrir. Pero el que muere en Cristo Jesús será vivificado. Versículo 4 ahí en Eclesiastés 7:4 dice, el que es sabio, dice, piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Cuando dice el que es sabio piensa mucho en la muerte, está diciendo, no está diciendo que vamos a andar ahí pensando todo el tiempo en morirnos, en que nos vamos a morir, que va a venir la muerte. No es de esa manera,
sino que está diciendo, medita en el día de su muerte, o en lo que vendrá en el día de su muerte. Medita en sus caminos, cómo está viviendo su vida y hacia dónde se está dirigiendo y qué va a ser de él después de la muerte. Pero dice, mientras el necio dice, solo piensa en divertirse. Mucha gente dice, al fin y al cabo me voy a morir. Y esto se lo van a comer los gusanos, hay que disfrutarlo. Ese es el necio. Pero más, dice el sabio, piensa mucho en la muerte. Piensa mucho en la manera de cómo va a agradar a Dios. Porque ese día, hermanos, establecido va a llegar. Me va a llegar. Le va a llegar a usted. Me va a llegar a mí. A todos. Si Cristo no ha venido, nos va a llegar. Pero no tengamos miedo. El día, amén, ya lo decía el apóstol Pablo, por eso él miraba el morir como una ganancia. Porque aquí podemos atesorar todo, hermanos. Mira, aquí en esta tierra usted y yo podemos, hermanos, atesorar y ser dueños de todo un país completo. Y tener el oro y todo lo que podamos obtener. Pero eso se va a quedar aquí. Eso aquí va a quedar. Pero hay una ganancia más grande que vamos a recibir aquellos que hemos aceptado a Cristo. Por eso es que debemos de ver esto que estamos mirando en esta noche con los ojos del Espíritu. No solamente como los ojos naturales, como aquellos que piensan que si se muere mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tía, no, hay que mirarlo con los ojos del Espíritu. Siempre y cuando usted y yo estemos haciendo la voluntad de Dios. Porque el que no está haciendo la voluntad de Dios lo ve con los ojos naturales y dice, bueno, si me muero, y empieza la tristeza a invadir su vida. En cambio, nosotros debemos de ver la ganancia. Debemos de ver, hermanos, lo que viene más allá. Amén. Yo quisiera escucharlo decir amén, pero yo sé que usted está en su casa. Usted diga amén ahí, hermanos. Porque el Señor es bueno con cada uno de nosotros. Y Eclesiastés por eso dice, vuelvo y lo repito, dice, el que es sabio piensa mucho en el día de la muerte, mientras el necio solo piensa en divertirse. Para aquellos que quizás están pensando, bueno, yo hago con mi vida lo que quiero, hago con mi cuerpo lo que quiero, me divierto, al final Dios es bueno y Dios nos va a perdonar. No, hermanos o amigos. Hay una palabra bien clara en Apocalipsis 20. Y ahí está bien claro. Pero hermanos, hablar de este tema de morir. A veces, hermanos, nosotros podemos ver personas que Dios las ha levantado. Han estado a punto de morir. Y Dios ha tenido misericordia y Dios las ha levantado. Y Dios les ha dado otros años más de vida. Pero eso no quiere decir que lo que ha establecido Dios no se vaya a llevar a cabo. Nosotros miramos, hermanos, una historia muy conocida que está ya en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 en adelante, de un rey llamado Ezequías que cayó enfermo. Dice que el profeta Isaías va y le dice, arregla tu casa porque de cierto morirás. Aquel hombre dice que empieza a clamar a Dios y a llorar y le dice, Dios, mira, yo te he servido, he hecho esto y esto y lo otro. Versículo 21 dice que viene Dios, le habla al profeta y le dice, vuélvete de regreso y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Ya Dios ha establecido un tiempo. Nosotros podemos ver quizás que gente que ya está a punto de morir y uno dice, ya le tocaba. Quizás sí ya le toque, pero en el corazón de aquella persona viene, y sobre todo si no ha reconocido a Cristo en su corazón y le dice, Señor, dame la oportunidad de servirte, dame otros años más de vida. Dios se los puede dar, pero siempre lo que Dios ha establecido va a estar ahí. Siempre se va a acercar el momento. ¿Por qué? Porque en el versículo 21 de 2 Reyes 20:10 dice que después de 15 años murió. O sea, lo que Dios ha establecido, lo ha establecido.
Nos puede regalar, quizás estamos en el lecho ya de muerte y viene Dios nos levanta para que le honremos. El problema es que hay muchos que Dios los ha levantado y muchos que han prometido a Dios algo y después se han vuelto al mundo. Después le han dado la espalda a quien los levantó de lo establecido que ya estaba, que ya estaban en el paso de dar, o en el lecho de la muerte. Y Dios los levantó. Y quizás duraron un tiempo en el Evangelio adorando a Dios y luego se olvidaron. Pero lo establecido de parte de Dios, eso permanece. Y aunque quizás ya Dios les haya dado quizás 15, 20, 30 años, yo no sé cuántos años, pero ese tiempo va a llegar. Y la tristeza va a ser que si llega, estando fuera de los caminos del Señor. Oh, pero bueno y maravilloso es pensar, hermanos, como Jesucristo habla ya en Juan 11:43, donde dice que a él le dicen al maestro: Señor, Lázaro está muriendo, está enfermo. Pero Jesús dice que se tardó más de tiempo, y cuando él llega a Betania, dice la palabra del Señor que Lázaro ya había muerto, ya tenía 4 días de muerto. Pero la bendita palabra nos dice, versículo, si usted lo busca en su casa, Juan 11:43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Mirándolo esto en lo espiritual y poniéndonos en el lugar de Lázaro, nosotros morimos, vamos al descanso. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4:16: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, hermanos, mirando como lo que hizo con Lázaro, Él nos levantará. Y Él dice que con voz de mando Él nos llamará y saldremos de los sepulcros, los muertos en Cristo. Dice que resucitaremos primero. Hermanos, por eso yo les decía, hay que verlos con los ojos del Espíritu. Aún Lázaro, hermano, después que el Señor lo levantó, después de estar 4 días muerto, dice que después él murió. Porque Lázaro debe haber muerto. Lázaro no está vivo. Nosotros ya no moriremos. Pero hablándolo espiritualmente, el Maestro nos volverá a levantar. Él vendrá por nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Esa es la ganancia que tenemos. Esa es la ganancia, hermanos, que el cristiano tiene. La fe y la convicción que debemos de tener cada día. Hermanos, que esto vale la pena guardarnos para el Señor. Vale la pena vivir para el Señor. Vale la pena negarnos a las cosas del mundo. Vale la pena vivir una vida entregada para el Señor. Que aunque a los jóvenes le digan: tú estás loco, disfruta tu vida. Pero hay un momento que debe de pensar, como lo que dice que Eclesiastés, que el sabio piensa en el día de la muerte. Joven, piensa en el día de tu muerte. No que estés pensando todo el tiempo cómo vas a morir, sino es de cómo tu vida la vas a santificar para Dios y qué es lo que tú empiezas a esperar cuando el día que mueras. De igual manera todos aquellos adultos y también ancianos. Oh, hermanos, por eso dice que el Señor mismo con voz de mando, Él descenderá. O sea que el paso de la muerte es el paso para el descanso. ¿Por qué? Porque ahí mismo en Hebreos 11:12 nos habla algo y dice, 9, 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta
creación, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto nos lleva a meditar a que así como Jesucristo entró en ese tabernáculo, Él resucitó, ahora está a la diestra de Dios Padre. Nosotros al morir, dice lo que vuelvo y lo leo en 1 Tesalonicenses 4:6, que porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos. Nosotros no le hemos entregado nuestra vida a algo que no escucha, o a alguien que no escucha, alguien que no puede libertarnos del pecado, sino al que verdaderamente venció a la muerte, al que vendrá, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¡Qué bueno es el Señor con nosotros! Mire ahí también en Hebreos lo que nos dice en el versículo 24 al 28, para ir, hermanos, terminando con esto que estamos mirando en esta noche. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿dónde entró? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En el cielo mismo entró Él. Oh, hermanos, y quizás dirán, o quizás estaremos pensando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la muerte? Es que estamos hablando de Jesucristo, cómo Dios tenía un propósito en la muerte de Cristo para nosotros. Y cómo nosotros, por el pecado de Adán, Dios tuvo que establecer un tiempo, un día, para que nosotros pudiésemos gustar de la herencia que Dios ha preparado. Y aquí la palabra nos está diciendo que Cristo entró en el cielo mismo. Versículo 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso es que decimos nosotros, el que muere sin Cristo, muere sin Dios y sin esperanza. Porque el que quita el pecado es Cristo Jesús, porque dice, lo leo otra vez, y se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y esa es la esperanza que usted y yo tenemos, hermano. Esa es la esperanza a la cual deben de venir todos aquellos que no han aceptado a Cristo todavía. De que hay un día establecido. Por ahí dice un dicho que el ganarse la lotería está en no sé en cuántos miles o millones entre tantos millones, pero el morir está entre 1 y 1, o sea que es seguro. Pero hay una esperanza para aquel que tiene a Cristo. Y Él dice, para quitar de en medio el pecado, por medio de Cristo, nosotros ya no vamos a gustar de la segunda muerte. De esta muerte sí, de este cuerpo sí. La segunda muerte es aquella del juicio, aquella que se va a enjuiciar a aquellos que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Dice, y por eso dice lo que acabamos de decir, dice, y se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado de la muerte. Y entonces donde empezamos dice, y de la manera que está establecido para con los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Porque de esto es lo que Dios nos quiere librar. De esto es lo que Dios, por eso Dios vino y mandó a su Hijo para librar del juicio venidero al ser humano. Que Dios ya había establecido un día para que cada uno de nosotros muramos. Pero Él dice, yo los quiero librar de ese juicio.
Yo los quiero liberar de ese juicio. ¿Por qué? Porque el cristiano no será juzgado. Nosotros, hermanos, no seremos juzgados ya más. Pero mire, hermanos, yo quiero que usted vea lo que dice Apocalipsis. Vaya juntamente conmigo a Apocalipsis 20 para ir ya cerrando con esto el mensaje. Hablando acerca del juicio, como dice ahí en Hebreos 9, 27. Apocalipsis 20, versículos del 11 en adelante dice, pero dice, versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y vean algo muy importante, dice, fueron abiertos, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces volvemos nuevamente a lo que dice Eclesiastés. El sabio dice, piensa en el día de la muerte, de su muerte. Mas el necio dice que se deleita y piensa solamente en divertirse. Y acá está hablando que dice que las cosas que estaban escritas en el libro, por ellas son juzgados. Versículo 15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Eso es va a ser lo más triste. Por eso, qué importante es haber aceptado a Jesucristo. Qué importante es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Yo termino con esto que dice en Proverbios 14:27, habla y dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. No que no vamos a morir, sino de la muerte eterna, o de la segunda muerte, o del juicio eterno. Otra traducción habla y dice, el temor del Señor es fuente de vida que ofrece, dice, un escape de las trampas de la muerte. ¿Cuáles son las trampas de la muerte? El pecado mismo. Esas son las trampas de la muerte. El pecado que entró por Adán. La palabra de Dios dice que por medio de un hombre entró el pecado y por Jesucristo entró la vida. Por Jesucristo vino la vida, vino la salvación. Por eso es que dice en Hebreo, en Proverbios, el temor del Señor es fuente de vida que ofrece un escape de las trampas de la muerte. ¿Qué mejor fuente de vida que Cristo? ¿Qué mejor fuente de vida que el Dios Todopoderoso? Con Él viviremos eternamente. Pero el mundo está ciego. Muchos dicen esto es fanatismo, pero conforme a la palabra. Hay un día establecido. Hermano que está ahí en su hogar, no tengamos miedo de hablar de esto. No tengamos miedo de pensar en el día de la muerte. Para nosotros esto tiene que ser, como dijo el apóstol Pablo, mirarlo como ganancia. Si Dios nos da 100 años en esta tierra, pero que vivamos para Él. Que vivamos entregados para Él. Para que cuando el momento de la muerte llegue, lo miremos como ganancia y no como pérdida. Hermanos, yo quiero decirles en esta noche que miremos esto que hemos visto en esta noche con ojos de agrado, para tomar aliento, para esforzarnos más cada día a crucificar esta carne que cada día quiere hacer todo lo malo. En esta noche hemos podido ver que hablar, hermanos, del morir o de la muerte o del paso de la muerte no es algo solo de tristeza, que no nos embargue la tristeza,
sino que lo miremos tal y como es. Como dijo el apóstol Pablo, ganancia, pero que el vivir sea en Cristo Jesús. Oramos al Señor, hermanos, y que el Señor nos siga fortaleciendo. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la palabra que tú me has permitido poder, Señor, traer en esta noche para tu iglesia, para tu pueblo. Gracias por todos aquellos que se conectaron. Gracias te doy por todos aquellos que van a escuchar este mensaje también, Señor. Toca esos corazones, aquellos que no te conocen, aquellos, Señor, que se han alejado, aquellos que un día te prometieron algo, tú los libraste de la muerte, pero que se alejaron de tu voluntad, se olvidaron de la promesa que hicieron. Ten misericordia, sálvalos, Señor, y tráelos a tu redil. Y ayuda a tu pueblo, Señor, a que nuestro vivir sea Cristo, para que el morir sea ganancia. Oh Padre, clamamos por tu iglesia, clamamos por tu remanente, clamamos, Señor, por esa fortaleza, esa convicción, que no haya miedo en nosotros, Señor, sino que haya gozo, paz, regocijo, tranquilidad, Señor, de ver esas promesas, de ver, Señor, todo lo que tú has prometido para nosotros, que se llevará a cabo un día, que hay un día establecido, pero que esto no nos llene de tristeza ni de temor, sino que lo miremos con los ojos del Espíritu, que disfrutemos en la libertad del Espíritu de vivir, cuando lo que estamos viviendo en esta tierra, para que también vayamos a disfrutar lo que tú tienes después de la muerte. Gracias te doy, Padre, por tu iglesia, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por todo te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sigamos buscando del Señor, sigamos pendientes de los mensajes, hermanos. Tomemos a bien lo que está. Mire, hermanos, el hermano Mario, mi persona, los jóvenes que van a tener el sábado, lo estoy anunciando desde ya, este servicio, van a tener los jóvenes este sábado que viene con la ayuda del Señor. Hermanos, atendamos, hermanos, porque aquí nos estamos alimentando. No vaya a ser que vengamos como hielos bajo cero, hermanos, y no le encontremos, hermanos, ningún, hermanos, propósito, o no haya ni nada, hermanos, de que sintamos el valor o lo que la esencia de lo que la palabra es. Busquemos cada día más, hermanos, del Señor. Que el Señor les bendiga, les amamos en el Señor. Nos miraremos en la próxima ocasión. Que el Señor les bendiga y les guarde.